Hoy le vamos a dar un apartado especial a Sarmiento con el escritor, historiador Ricardo de Tito. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Buen día, Cristina, muchas gracias por ese llamado. Gracias a vos. En principio, ¿sabés qué? Quiero que nos cuentes acerca de tu libro Yo Sarmiento, cómo fue el inicio de Sarmiento desde pequeño, cómo fue su infancia y cómo fue su historia, ¿no? Que si vos recorres la vida de Sarmiento, tenés una infancia en un pueblo casi marginal, como era San Juan en aquella época, tenés su juventud en la lucha entre unitarios y federales, después la obligación de ir al exilio, desde allí su combate contra el régimen de Rosas, luego la batalla de Caseros, que abre el periodo constitucional, entonces lo tenés otra vez en primera línea de batalla y actuando en los acontecimientos más álgidos, como la batalla de Caseros, la votación de la Constitución y los debates que se dan alrededor de eso, legislador, gobernador en San Juan, embajador en los Estados Unidos, y para arribar finalmente a la presidencia. Y ahora, este aniversario de su fallecimiento, el 11 de septiembre, tiene una especial significación, porque el 12 de octubre se cumplen 150 años del fin de su mandato presidencial, que fue en 1874, y que fue el único de todo ese periodo que asumió sin que en el medio hubiera algún conato de guerra civil o levantamiento armado. El único paso pacífico del poder que hubo entre 1853 y 1880 fue el de Sarmiento, el de Mitre Sarmiento. Así que bueno, y después que lo tenés ahí ya en su madurez, aportando por supuesto como siempre en el terreno educativo, cultural, pero siempre preocupado por las novedades científicas, tecnológicas, a punto tal que cuando muere Darwin, en 1884, quien da la conferencia explicándole a la sociedad qué significaba la teoría de la evolución, la idea de los cambios sistemáticos en las sociedades y en las personas y en el mundo biológico, fue Sarmiento, curiosamente. O sea, él fue el encargado de despedir a Darwin con su muerte, hasta que bueno, ya consumido por una vida muy agitada, a los 77 años se muda al Paraguay para tratar de buscar un clima más benigno y termina falleciendo allá, ¿no? Sus restos vinieron en una chalupa, en un barco que llevaba las banderas de 4 países, de Uruguay, de Chile, de Paraguay y de Argentina. Bueno, yo digo de algún modo que él es argenchileno, como San Martín, porque en realidad donde él conquista el nombre, la buena fama como educador y todo, es en Chile, no en Argentina, porque vivía en el exilio. El Facundo, claro. Recuerdos de provincia, Educación Popular, todos sus libros más importantes los escribió en Santiago o en alguna localidad de Chile. Ahí fue donde, bueno, no sé si la gente lo sabrá, él llegó para sobrevivir a trabajar como asistente en minas, minería, ¿no? Además de haber instalado una escuela en Pocuro, que fue una de las primeras que se fundaron en Chile, después de la experiencia de él, jovencito, en San Luis, ¿no? Que había sido la famosa primera escuelita ahí en San Francisco. Hablemos de eso, hablemos de la provincia de San Luis, de su niñez, cómo fue, qué se sabe de su historia infantil y adolescente. Y bueno, él por las luchas civiles que había en la provincia acompañó a su tío, que era sacerdote, en una especie de exilio forzado de salir de San Juan, y teniendo 15 años, es que, bueno, consigue que le den, yo estuve varias veces en ese lugar, conozco a los herederos de la propiedad, le cedieron algo que ellos llamaban el ranchito, o sea que era como una habitación solita que tenían separada de las casas, como se le decía entonces, ahí en San Francisco, y es ahí donde él pone la escuela. Y curiosamente la mayoría de los alumnos son mayores que él, ¿no? ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía?
O sea, él tenía 15 años y le enseñaba a muchachos a leer y escribir a muchachos de 17, 18, 20 años. Ajá. De una zona rural de San Luis, Claro. ¿no? Una zona muy pobre en aquellos años. ¿Cómo es su instrucción? ¿Cómo él aprende a leer, a escribir y a hacer, bueno, a tener todo ese cerebro tan prodigioso, ¿no? Bueno, la Revolución de Mayo creó algo que se llamaban las Escuelas de la Patria, y una de las sedes se puso en San Juan. Ajá. Ahora, cuando él entró a la escuela, que tenía 6 años, él ya sabía leer y escribir, lo había hecho en compañía de su papá. Su papá era un arriero, un hombre que trasladaba animales cruzando la cordillera y que conocía los pasos cordilleranos, de modo que, fíjate vos, si no tenía cuna, como para hacer lo que fue después, fue colaborador, el padre de Sarmiento fue colaborador de Belgrano en la batalla de Tucumán, justamente porque era un hombre que conocía los caminos del interior, y después estuvo en la batalla de Chacabuco colaborando con San Martín. Así que Sarmiento se crió escuchando los relatos de su papá, ¿no? Sobre las andanzas de este hombre, que por cierto estaba muy poco en la casa, ¿no? Sí. Se la pasaba yendo y viniendo. Lo llamaban la patria ahí en San Juan al padre, porque él se la pasaba contando anécdotas de los grandes generales, ¿no? Imagínate haber conocido personalmente a Belgrano y a San Martín, ¿no? Así que él desde muy niño tuvo una formación extraordinaria, a tal punto que los maestros, como se hacía en aquella época, nombraban al primer ciudadano dentro de los compañeros, ¿no? Quiero que la audiencia sepa que todos los alumnos de 6 a 12 años estaban en la misma aula, ¿no? Todos juntos. O sea, iba graduado en los aprendizajes, pero no daba más que para un maestro, para los pocos escasos alumnos que había en la ciudad de San Juan. Y bueno, y cada 2 por 3 Sarmiento era elegido el ciudadano, ¿no? El mejor alumno. Ahora, lo que sí hay que desterrar es el mito ese de que nunca faltaba clases, etcétera. Si faltaba clases, la madre lo corría con la escoba, así que pero era bastante pendenciero, es más, él lo cuenta, no es que yo estoy diciendo nada nuevo. Él armaba banditas para pelear contra los de otro barrio y esas cosas, ¿no? O sea, no. Era un muchacho inquieto ya de jovencito. Qué lindo que traigas esa parte. A mí siempre de los grandes próceres de la historia, de los grandes protagonistas de la historia, siempre me gusta saber el lado humano, ¿no? Y está bueno esto que estás contando, porque tal vez no se habla mucho de eso. Bueno, era un tipo revoltoso, era un tipo inquieto, eso es obvio para quien lo quiera ver. También sus pasiones amorísticas fueron múltiples, ¿no? Era un tipo pasional, era un tipo enérgico, y así como muchas veces, viste, tenemos la imagen de ese busto tan adusto que hay en los patios de las escuelas, ¿no? Como si estuviera retando a los chicos por correr en el recreo, más o menos. Era un tipo muy jocoso, por ejemplo, siendo presidente de la Nación, los días de carnaval él salía con la galera presidencial y le tiraba agua a la gente. Hay un comentario de un europeo que dice: no puedo creer que el presidente de la Nación esté jugando al carnaval en la calle, ¿no? Digo, porque tenemos el Sarmiento adulto, el Sarmiento como si fuera que siempre está enojado, ¿no? Sí, porque así como lo conocemos. Él tuvo su pareja con una diferencia de 30 años, con Aurelia Vélez, que fue su pareja los últimos 25 años de su vida. Tenía una diferencia enorme de edad, porque era la hija del ministro del Interior, de Dalmacio Vélez, de su amigo. Sí. Escuchá, contame de su mamá. Y su mamá es la que sostenía el hogar mientras el padre andaba por las huellas de Dios, digamos, dando vueltas, ¿no? Ella, con 4 hermanas mujeres, Sarmiento se cría casi obligadamente de los 10, 11 años como el niño varón, porque era el único varón que había quedado vivo. Ellos, la familia tuvo 15 hermanos y quedaron vivos 5. 4 mujeres y él como el único varón. Entonces, desde los 11, 12 años, como eran aquellos años, jugaba el papel del padre sustituto, ¿no? O sea, el primogénito tenía la responsabilidad de ser
pero él se crió entre mujeres, entre sus hermanas y su mamá, que efectivamente tejía el telar y como era devota de los dominicos, por eso Sarmiento se llama Domingo, porque en realidad no fue bautizado como Domingo, ¿no? Sí. Su nombre verdadero es Faustino Valentín, pero como su mamá era devota de los dominicos, lo empezó a llamar Domingo y él le gustó como le llamó a su mamá. Así que imagínate la importancia que tendrá su mamá. Él habla con mucho elogio y siendo ya muy, muy viejita, hace el último cruce de los Andes a loma de mula. Bueno, eran mujeres de otra entereza, ¿no? Claro. Todas las hermanas de Sarmiento vivieron cerca de 90 años. Él fue el que murió más joven de sus hermanos, con 77. Mirá para esa época, ¿no? Sí. O sea, y entre otras, una de sus hermanas, que es Procesa, es la primera pintora de la Argentina, la primera persona que no siempre se lo comenta. Mirá vos. Es la primer pintora profesional de artística mujer de la Argentina, es la hermana de Sarmiento. Ay, qué interesante. Sí, ¿y todo eso está en tu libro? Yo Sarmiento es como una biografía y abarca todo desde la niñez hasta la adultez, hasta sus últimos días. No solo hasta la adultez, sino hasta lo que pasó después de muerto. Ajá. Porque, por ejemplo, hay un asteroide en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, que se llama Domingo Faustino Sarmiento. Era el único caso, ahora creo que hay otro, pero el único caso en que la Convención Mundial de Científicos le había puesto el nombre de un asteroide a un escritor argentino, considerado el mejor escritor del siglo XIX. Ricardo, ¿quién fue el primer amor de Sarmiento? Aurelia Méndez. En ella se centra, y además un amor distinto de lo que estamos acostumbrados, ¿no? La mayoría de los presidentes de aquella época tenía dobles vidas, una esposa y después otras. Era muy común en el machismo de aquella época. Sarmiento es un pionero del feminismo. Mantiene sin convivir con Aurelia Vélez, mantiene una relación libre, de compromiso serio, responsable, pero sin convivencia, ¿no? Él se casa, además yo no sé si es el primer caso, pero por lo menos que yo conozco, sí, que firmó ante escribano público un divorcio en Argentina. Se divorció de su esposa y le dio un porcentaje de su sueldo, digamos, como si hubiera habido ley de divorcio, ¿no? Estoy hablando de 1860, imagínate. Y él le pasó una pensión, incluso ella lo reclamó después que él murió, siguió cobrando la pensión como si fuera, digamos, una divorciada de fines del siglo XX, ¿no? Completamente pionero en muchos de los aspectos, y del rol de la mujer ni hablar, porque él fue el primero que nombró a Juana Manso, que es una genia y una ídola completa del siglo XIX, una persona que la Argentina debería poner a nivel mundial, por su progresismo. Él la nombró directora de la escuela mixta, de la primera escuela mixta que hubo en la Argentina, y después fue la primera persona que Juana Manso, siempre con el apoyo de Sarmiento, de haber ocupado un cargo en el Consejo Nacional de Educación femenino, ¿no? O sea, era un mundo de hombres, todo era un mundo de hombres el siglo XIX. Y en cambio Sarmiento, con Aurelia, con Juana Manso, con su aliento a la escritora Eduarda Mansilla, que la alentó a que publicara sus escritos. Bueno, dio un ejemplo insistiendo que la mujer debía salir del hogar, y entonces ahí tenemos a las maestras, ¿no? El papel de las maestras, que bueno, imagínate que tuvo la osadía de traer maestras de Estados Unidos que no sabían hablar castellano, justamente para formar las escuelas normales acá, ¿no? Para formar maestras. Los jardines de infantes los vio en su viaje por Europa, los vio en Alemania y los trajo a la Argentina. Bueno, sería imposible en estos minutos contar la obra. Sí, totalmente. Yo opino que es el único genio que dio América Latina y lo sigo sosteniendo, porque escritor, estadista, educador, de una ética incorruptible, bueno, por muchas razones, no hay otra figura que sea comparable,
en cuanto a la variedad, porque San Martín y Belgrano son gente muy valiosa, pero grandes en lo suyo, digamos, ¿no? Como Sarmiento es grande en múltiples aspectos. Vuelvo a decir, el más grande estadista que tuvo el país, ¿no? Muchísimas gracias, muy rica la entrevista, me encantó todo lo que contaste, daba para más, pero en otra oportunidad lo vamos a hacer. Mientras tanto recomendamos a la gente que adquiera tu libro Yo Sarmiento, que está en formato físico y también en formato digital. Sí, pueden, o simplemente me buscan a mí en Facebook y yo le facilito la llegada, pues no están en todas las librerías, esa es la verdad. Las librerías cada vez tienen menos depósito de libros que ya tienen algún recorrido. Bueno, ¿cómo te buscan entonces en las redes? Te debo una visita al piso. Sí. La programaremos en la próxima primavera. ¿De acuerdo? Dale, escuchá, ¿cómo te busca la gente en las redes? Ricardo Gaitito, me busca en Facebook, me pide amistad y listo. Ahí está, te mandamos un gran abrazo. Bueno, y saludos a toda la comunidad de Zona Norte, donde tengo muchos y queridos amigos. Gracias, hasta luego.